A finales de los años 50, comenzaría a gestarse una de las historias más peligrosas, ocultas y explosivas que jamás se contaron en los círculos políticos y artísticos de México. Una trama tan arriesgada que quienes se atrevieron a mencionarla en voz baja terminaron despidiendo su carrera, perdiendo amistades o desapareciendo de la vida pública sin explicación. Esta historia fue descubierta décadas después por un periodista polémico, temido por los altos mandos y evitado por las figuras de la farándula. Un hombre que dedicó media vida a juntar papeles quemados, testimonios negados y rumores aplastados por la fuerza del poder presidencial. Gracias a él, se construyeron tres historias que durante años circularon solo en susurros entre pasillos, tres romances ilícitos entre actores famosos y las esposas de tres presidentes de la época, mujeres que vivían bajo la sombra de la seguridad nacional, rodeadas de lujos y compromisos, pero hambrientas de emociones prohibidas. El periodista afirmó que estas historias no fueron invenciones ni exageraciones, sino piezas arriesgadas de un rompecabezas que revelaba la otra cara del poder, una cara que jamás fue registrada en expedientes oficiales. Sin más, comenzamos. El primero de estos protagonistas fue Julio Alemán, un galán indomable que desde muy joven se convirtió en símbolo de elegancia y encanto. Conquistó al público con su presencia magnética en el cine y pronto se ganó la fama de ser capaz de seducir a quien se le pusiera enfrente. Sin embargo, su historia más peligrosa jamás fue contada en público. Todo inició en el año de 1961, cuando conoció a la esposa del presidente Adolfo López Mateos, la reservada y discreta señora Eva, una mujer que vivía bajo estrictos protocolos y cuya vida social estaba cuidadosamente controlada por asesores, militares y asistentes de agenda. Nadie imaginó que esta mujer silenciosa y distante ante las cámaras guardaba un vacío emocional que la fue arrastrando hacia los brazos del actor más deseado del país. Su encuentro ocurrió en una gala benéfica donde ambos coincidieron por casualidad, y aunque jamás intercambiaron palabras en público, los rumores señalan que días después comenzaron a verse en estancias privadas, aprovechando huecos en las agendas oficiales y moviendo piezas dentro de su equipo de confianza para encubrir encuentros que jamás debieron ocurrir. La relación duró 6 meses, un tiempo breve pero suficiente para encender alarmas dentro del circuito presidencial, pues el presidente era conocido por su carácter posesivo y por su intolerancia hacia cualquier insinuación de traición. Cuando comenzaron a circular sospechas, los encuentros se volvieron imposibles y el romance llegó a su fin abrupto. Julio continuó su carrera sin hablar jamás del tema, pero varias fuentes reunidas por el periodista aseguraron que durante años vivió con miedo a que alguna represalia cayera sobre él por haber tocado un terreno que ningún ciudadano común debía cruzar. El segundo caso, narrado por el mismo periodista, ocurrió unos años antes y estuvo marcado por un ascenso meteórico que a simple vista lucía como una historia de éxito, pero que escondía un origen prohibido. Me refiero al actor Aldo Monti, actor de origen italiano, que llegó a México buscando oportunidades que su país natal jamás le ofreció. Radicaba en una pensión económica, sobreviviendo con trabajos temporales, mientras enviaba fotografías a productores sin recibir respuesta. Sin embargo, todo cambió para él en el año de 1955, cuando conoció a la primera dama, María Izaguirre, esposa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, un hombre frío y distante, cuya relación con su esposa
era descrita como meramente protocolaria. María, acostumbrada a vivir en medio de recepciones aburridas y compromisos diplomáticos sin alma, desarrolló una fascinación inmediata por el actor italiano, quien aún no era famoso pero poseía un carisma que escapaba de cualquier protocolo. Según los archivos recuperados por el periodista, ella fue quien dio el primer paso para acercarse al joven desconocido, y fue también quien utilizó sus conexiones para abrirle puertas que jamás se abrirían a extranjeros sin respaldo. Fue gracias a ella que Aldo logró entrar al cine y luego a la televisión, pues ella movía influencias, habló con directores, financió proyectos y consiguió que se mencionara su nombre en reuniones estratégicas. Lo que el público veía como un ascenso por mérito fue una realidad. Pero había algo atrás, una consecuencia directa de un romance oculto que duró un año. Cuando el presidente comenzó a notar movimientos sospechosos en el comportamiento de su esposa, la presión silenciosa se hizo tan fuerte que el romance tuvo que disolverse. María volvió a su vida pública impecable y Aldo siguió su carrera como si nada hubiese ocurrido. Pero el periodista logró rastrear documentos y testimonios que apuntaban a que la relación existió y que fue determinante en la carrera del actor. La tercera historia fue la más peligrosa, pues tuvo lugar en los años 70 y estuvo marcada por una tensión política intensa. Rogelio Guerra, actor carismático que dominó el cine y la televisión mexicana en los 70s y 80s, se convirtió en el centro de atención no solo por sus actuaciones, sino por un rumor que jamás pudo comprobarse oficialmente y que, según el periodista, fue el más arriesgado de su investigación. Carmen Romano, esposa del presidente López Portillo, era una mujer con un gusto particular por la vida artística. Visitaba sets, financiaba proyectos culturales y tenía amistades cercanas dentro de la farándula. En uno de esos eventos conoció a Rogelio Guerra, quien en ese entonces grababa una película que iba a ser exitosa. El encanto natural del actor provocó algo en ella que rápidamente se transformó en una obsesión silenciosa. De acuerdo con los expedientes confidenciales que el periodista aseguró haber encontrado, Carmen inició una relación clandestina con Rogelio, ayudándolo a obtener papeles importantes, contratos internacionales y presencia en eventos exclusivos. Sin embargo, la relación fue descubierta por elementos cercanos al presidente, quienes advirtieron el riesgo político que implicaba. La presión comenzó a caer sobre Carmen de manera tan abrumadora que no tuvo más remedio que terminar el romance en apenas 5 meses, antes de que la situación explotara públicamente. Rogelio siguió siendo un galán admirado, pero quienes sabían del asunto guardaron silencio por temor a represalias. El periodista reunió todas estas historias en un documento que nunca logró publicarse en su totalidad, pues cada intento fue frenado por presiones invisibles, llamadas anónimas y amenazas veladas. Aún así, logró preservar su investigación en archivos personales y grabaciones clandestinas que, años después, terminaron filtrándose en círculos reducidos de investigadores y curiosos del espectáculo. Muchas gracias y hasta la próxima.